La meditación de la palabra del Señor en esta tarde la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31, y dice así la palabra del Señor. Cuando salió Jesús, le siguieron dos ciegos clamando a gritos: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Sus ojos fueron abiertos y Jesús les advirtió rigurosamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero cuando salieron, divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. Recuerdo mis años en Inglaterra, estaba haciendo allí mi doctorado, y me asombraba, había un contraste que me asombraba mucho. Y era gente que en su vida tradicional, en su vida cotidiana, era gente muy normal, muy tradicional en sus formas, en sus costumbres. Pero cuando salían al extranjero e iban a un partido de fútbol, ya teníamos la palabra, se convertían en unos hooligans, ¿verdad? Y uno se preguntaba, bueno, ¿pero qué les ha pasado a estos? ¿Verdad? ¿Qué contraste? Es un fenómeno que incluso ha estudiado la sociología y la psicología. Y parece ser que al estar en una multitud, ya no me refiero solo a los ingleses, sino en general, el individuo pierde su sentido de responsabilidad personal y adopta la identidad del grupo. Los inhibidores sociales normales desaparecen y eso permite incluso conductas agresivas que cuando ese individuo está solo seguramente nunca tendría. Está ese concepto de la identidad de grupo. Nosotros contra ellos, buenos contra malos. Y eso hace que en muchas ocasiones el individuo pierda su juicio crítico y actúe de una manera mucho más impulsiva al amparo de la masa. Ya no entramos, ¿verdad?, lo que hace el efecto del alcohol, en fin, y otras historias, pero esa es una realidad. Pero no solamente es algo que sucede en el ámbito del fútbol, ¿verdad?, para experimentar esa transformación de algunos buenos individuos que cuando se suman a la masa, se convierten en unos auténticos cafres. Hace pocos días, esta semana, le hacían una entrevista a un político español y él decía: cuando algún periodista me pregunta sobre lo que alguien ha dicho en Twitter o en la red que sea, la red social que sea, yo les digo, yo no hablo de eso. Y los periodistas le dicen, pero bueno, ¿cómo es que no dices nada? Y es que la gente muta, decía este político, en las redes sociales. La gente se convierte y esto es literal, en mucho más cafres de lo que realmente son. Y por tanto no voy a hablar en el mundo real de una red social. En definitiva, con estos ejemplos, y seguro que podríamos poner muchos otros, cuando estamos en ambientes distintos, diferentes, terminamos en muchas ocasiones siendo personas distintas, personas diferentes. El efecto de la multitud, ese sentido de pertenencia, crea un yo comunitario que a veces no tiene nada que ver con el yo individual. Y eso también tiene su concreción, también tiene su realidad en los diferentes ámbitos de la fe. En el pasaje bíblico que estamos meditando en el Evangelio de Mateo, encontramos que Jesús ha salido de casa de Jairo, un dirigente judío, después de haber sanado a su hija y tras ese encuentro, un encuentro también sanador con la mujer que tocó su manto. Y en el pasaje que hemos leído se nos dice que dos ciegos
siguieron a Jesús. La ceguera era una enfermedad bastante habitual, bastante frecuente en aquel tiempo y en aquellos lugares, entre otras cosas por lo fuerte que es el sol y que daña sin duda la vista, a lo que se añade también o se añadía una higiene bastante deficiente en aquel tiempo que pues era caldo de cultivo para todo tipo de infecciones. Así que, bueno, pues dos ciegos que aparecen aquí en el texto. Aunque, permitidme como paréntesis nada más, hay una paradoja en esta frase primera. Dice que dos ciegos seguían a Jesús. Ciegos haciendo seguimiento de una persona, ¿verdad? Bueno, pues no es algo tan obvio ni tan evidente en sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo seguían a Jesús si no le veían? ¿No? Queda descartado, eso sí, que fueran los primeros agentes del Mossad conocidos, ¿verdad? Que ya sabéis que el servicio de inteligencia hebreo es tan espectacular. No, descartamos eso, pero podemos imaginar y deducir pues, que quizás alguien les ayudaba o que seguían el sonido de la multitud, ¿verdad? O incluso, quién sabe, si era la propia voz de Jesús, el escuchar a Jesús hablar en el camino que les guiaba, ¿verdad? Y esto además suena hasta bonito, ¿verdad? Saber que la voz de Jesús, aunque ellos no veían, aún así esa voz les guiaba, les conducía en el camino. Pero la verdad, romanticismos aparte y cuestiones políticas a otro lado, lo cierto es que no sé si ellos escuchaban algo, porque dice el texto que los ruidosos eran ellos. Los que iban gritando y jaleando eran estos dos hombres invidentes. Dice el texto que clamaban a gritos: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y es que, claro, en medio de la multitud, del grupo de personas que asumimos acompañaban a Jesús, ellos querían, necesitaban hacerse notar, gritaban para que se les oyera e incluso pues buscaban frases a ver si conseguían atraer a Jesús con frases adulatorias: «Hijo de David», ¿verdad? Que sabemos que en aquel tiempo pues era, en fin, un reconocimiento pero bastante genérico y que probablemente no tenía una gran carga ni espiritual, sino era pues el grito de alguien que buscaba ayuda material con esa idea de un Mesías que les liberaría políticamente en aquel tiempo. Pues esa situación en la que estos hombres gritan a Jesús intentando llamar su atención es lo que podríamos decir es el primer ambiente que el pasaje nos ofrece. Y es el contexto, el ambiente de la multitud, el de la masa. Allí gritan para hacerse notar, a ver si pueden atraer la atención de Jesús. Sin embargo, el texto no dice que Jesús ni siquiera prestara atención, se hubiera enterado de que ellos estaban ahí. No sabemos claramente todavía el porqué. No sé si es que la multitud todavía era más ruidosa, ¿verdad? Pero uno en este punto se queda con la duda. Pobres hombres, ¿qué le hubiera costado a Jesús sanarlos en ese momento? Pero el relato continúa y nos ofrece lo que sería un segundo contexto, un segundo ambiente en esta historia bíblica. Y es, ahora ya no es el lugar público, ya no es el lugar donde está toda la multitud, sino que ahora es el ambiente, el ámbito privado de una casa. No vamos a entrar en la discusión de que el texto parece dar a entender que fuera la casa de Jesús, tenía Jesús casa o no, no vamos a discutir eso ahora, ¿verdad? En otro momento se puede mirar. Pero el hecho importante es que esos dos hombres ciegos continúan siguiendo a Jesús. Incluso lo hacen entrando en la casa. Fueron ellos los que, después de haberle seguido, gritándole, ahora entran en la casa y se acercan a Jesús. Ahora no hay gente. Ahora ya no hay ruido. Y es en ese momento en que Jesús
toma la palabra y les pregunta, en esa situación de privacidad, Jesús les pregunta si creen que Él puede sanarlos. Estos dos hombres ya no gritan, ya no necesitan llamar la atención de nadie, ni siquiera la de Jesús, porque ahora están cara a cara con Él, tal como son, sin aspavientos, sin llamar la atención. Lo que son es lo que hay. Y es entonces, en ese momento auténtico, de privacidad, de estar cara a cara con Jesús, y sobre la confesión de fe que ellos hacen, que Jesús toca sus ojos y los sana. Dice el texto que sus ojos fueron abiertos, su vista fue recuperada. Finalmente, en un tercer momento o en un tercer ambiente en la historia que estamos meditando, Jesús les dice que cuando termine ese momento de intimidad, de privacidad, en el que ellos han recuperado la vista, les dice que cuando salgan otra vez a la calle, al ámbito de lo público, del ruido, de la gente, que no dijeran nada a nadie sobre lo que les había pasado. Sin embargo, todos hemos leído el relato y sabemos que al salir fuera no pudieron más que proclamar el testimonio sobre Jesús en todo aquel lugar. No se pudieron callar. Meditando en esta historia, en sus tiempos, en los ámbitos en los que va sucediendo cada cosa, me pregunto, ¿cuáles son los ámbitos, tomando el paralelismo, que podemos reconocer respecto de nuestra fe y cómo aplicarlos a nuestra realidad? En primer lugar, hemos hablado y nos encontramos ese ámbito de lo público, de la gente. Ahí donde podemos no ser lo que somos, sino seguir a la masa. Tenemos el refrán tan conocido, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, verdad? Es ese ámbito amplio, indefinido. Para muchos, su acercamiento, su aproximación a la fe empieza y termina ahí. La religión popular, la tradición, la fe sociológica o familiar. Recordemos, hace no muchas semanas, en Semana Santa, las calles se han llenado en muchos lugares de fervor popular. Millones de personas detrás de los pasos, siguiéndolos con pasión, con lágrimas incontenibles, para que al domingo siguiente las iglesias siguieran igual de llenas o de vacías que lo estaban el resto del año. Y las estadísticas así nos dicen, ¿verdad? El número decreciente de asistentes a la iglesia. Esa es la que podemos conocer como la fe popular, la fe de las masas, esa fe que no transforma la vida. Esa es una fe que no cambia tu realidad, que no vale decir, bueno, es que, oye, yo soy cristiano porque este país es cristiano, o yo soy cristiano porque, bueno, no, pues porque mis padres y mis abuelos y generaciones lo han sido. Como también dice ese dicho popular, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Por eso, este primer ambiente no es, como decía, un ambiente transformador, sino que el individuo se pierde o se suma al conjunto de lo que unos y otros y todos juntos quizás puedan pensar.
Por eso, siguiendo con la secuencia de nuestro texto bíblico, ese segundo ambiente de la fe es en el que encontramos a esos dos hombres en el ámbito privado con Jesús. Han pasado de la calle a la casa y además han mostrado un seguimiento perseverante. No se quedaron simplemente en el grito y dicen, ay, no nos ha escuchado, aquí lo dejamos, sino que perseveran y con constancia buscan a Jesús, demostrando que a pesar de todas las cosas, en ellos había más que una mera religión folclórica, una mera religión de costumbre, sino que en su interior había una inquietud de fe mayor. En este segundo ámbito, esos hombres estaban cara a cara con Jesús, no en la multitud, sino en el encuentro personal. Y eso nos habla también a nosotros. En ese momento de lo privado, de lo íntimo, ¿cómo te ves a ti mismo en esa situación? ¿Cómo ves tu vida cuando estás cara a cara con Jesús, sin nadie más, sin apariencias, mirando a los ojos al Señor? ¿Cómo ves tu vida? Porque ese, conforme al texto que estamos meditando, ese es el momento que cuenta. Ahí no hay espacio para hipocresías, ahí no puedes engañar, ahí no puedes impostar lo que no eres, porque el Señor Jesús sabe cómo eres, sabe lo que haces, sabe lo que hay en ti. ¿Cómo eres en ese momento de intimidad? Hay una historia de un payaso que dicen que era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. ¿Cómo eres tú en el fondo? ¿Cómo eres tú en ese momento sin maquillaje, sin la nariz, sin ningún tipo de imposturas? Cuando el Señor te mira a los ojos y te pregunta, como le hizo la pregunta a estos hombres, ¿tienes fe? ¿Crees que puedo ayudarte? ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo acompañarte en tus problemas y en tus dificultades? ¿Crees que puedo ayudarte en ese tu matrimonio que está tan bonito en las fotos de Instagram, pero que después en casa quizás es otra cosa? ¿Crees que puedo ayudarte cuando estás solo, cuando estás sola, cuando estás contigo mismo y con el Señor? ¿Crees que Él puede ayudarte? No estoy esperando la respuesta, ¿verdad? Cada uno la tenemos que meditar en nuestro corazón. Pero ese es el segundo ambiente que el texto nos invita a considerar. El del encuentro, el de la privacidad, el de la honestidad de cada uno de nosotros con Jesús. Pero hay una cosa cierta, y es que dependiendo de lo que cada uno de nosotros respondamos a esa pregunta, va a depender lo que llamaríamos el tercer ambiente de nuestro relato bíblico. Porque esos hombres creyeron en Jesús en lo privado de sus vidas. Y cuando Jesús les dice que guarden silencio y que no cuenten nada, simplemente no lo pueden hacer. Porque sus propias vidas ya hablaban de lo que Jesús había hecho por ellos. Ya no eran ciegos.
Ya no tenían que mendigar para subsistir. Ya no tenían que gritar para encontrar a alguien que les prestara atención. Ahora sus vidas habían sido cambiadas, habían sido transformadas por la fe que habían confesado en Jesús y en su poder para transformar su realidad. Esa era la respuesta adecuada, esa era la situación ideal. Y sabéis una cosa, todos, de una manera u otra, podemos encontrarnos en ese primer ambiente de la fe del grupo, la fe ambiental, tradicional, la que recibimos de nuestra cultura. Pero es una fe sin recorrido, es una fe sin esperanza. Es únicamente cuando en lo íntimo de nuestro encuentro diario con Jesús, si le confesamos como nuestro Señor, como aquel que puede transformar nuestra realidad por medio de la fe, es entonces cuando pasamos a ese tercer ambiente de no poder, de dejar de decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si Cristo ha transformado en lo privado nuestra realidad, si cuando nos encerramos en nuestra habitación y nos arrodillamos y oramos y abrimos nuestra vida delante del Señor y le confesamos como que Él es el que puede ayudarnos, transformarnos, cambiarnos, salvarnos, si esa es nuestra realidad, después no lo podremos callar. Donde quiera que estemos, se verá que nuestros ojos han sido abiertos. Donde quiera que estemos, se verá que Él es nuestro Señor. Donde quiera que estemos, se verá que nuestra confianza está en Cristo Jesús. Inevitablemente pasaremos a ese tercer ambiente de la fe, de la confesión, de la evidencia. Nuestras vidas hablarán por nosotros. Nuestras palabras no podrán dejar de honrar al Dios que nos ha sacado de la ceguera, al Dios que ha transformado nuestras vidas, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado una nueva oportunidad. Como aquellos discípulos amenazados por las autoridades contestaron: no podremos dejar de ¿qué? De decir lo que hemos visto y oído. Si en lo íntimo de nuestra vida el Señor es el dueño de nuestro corazón, nuestra fe está depositada en Él, no habrá forma de callar esa realidad. Pero claro, si en nosotros no hubiera fe, si cuando estás en casa, en ese momento de intimidad, en ese momento de introspección, mirando a tu corazón, mirando a tus pensamientos, y realmente no le puedes decir al Señor: sí, yo creo que me puedes ayudar. Si no le puedes decir al Señor: sí, yo creo que me puedes transformar. Sí, yo creo que tú puedes hacer lo que quieras en mi vida. Entonces no pasaremos a ese tercer ambiente de fe, sino que volveremos otra vez al primero. A la fe folclórica, a la fe de la masa, a la fe que no trae esperanza, que no transforma, que no cambia. Porque fijaros que aquí el milagro no fue el causante de la fe, sino que fue la fe la que causó el milagro. Algunos dicen: si yo viera, creería. Si el Señor hiciera aquí un gran milagro delante de mí, yo sería el más fiel y devoto. Mentira. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor Jesús y acabó en la cruz, rechazado y negado hasta por los más cercanos? Es la fe la que transforma, es la fe la que confiesa el poder de Jesús y el que le abre las puertas para transformar nuestra realidad. Si no hay fe en nosotros, en esos momentos de honestidad, cuando estamos cara a cara con el Señor, entonces volveremos otra vez a la casilla de salida, a la fe de la masa,
a la fe superficial, a esa religiosidad que no tiene fruto, que no tiene esperanza. Pero si verdaderamente creemos en Jesús, en su poder para salvar, para sanar, para transformar tu vida, entonces no podremos dejar de proclamar su amor, su poder, su misericordia, donde quiera que estemos. Nuestra propia vida hablará por nosotros. Nuestros ojos abiertos confesarán nuestra sanidad y nuestras palabras testificarán que Jesús es el Señor de tu vida, para gloria de Dios Padre. Pues quiera el Señor que nosotros seamos capaces no solamente de tener la fe heredada, no solamente de tener la fe que está ahí, en el ambiente, en la cultura o en la sociedad, sino esa fe que en el momento del cara a cara con Jesús, cuando te pregunta y te dice, ¿crees que puedo hacerlo? Esa fe que responde, sí, Señor, yo creo. Porque esa es la fe que nos salva y esa es la fe que después nos ayuda a compartir ese testimonio de vida y de esperanza a otros que también necesitan de esa fe. Que el Señor nos bendiga y no nos olvidemos de que la fe es la fe del encuentro, la fe confesada en la intimidad, y lo que en la intimidad confesamos al Señor es lo que después se hará patente y visible en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.